Los humanos son seres sociales. Por sus características y necesidades, les es indispensable vivir con otras personas. Desde hace miles de años, cuando las cavernas eran su refugio, vivían en compañía de otros con la necesidad de ser liderados. Ahí nace la política, tan antigua como la guerra. La guerra es el arte de destruir hombres. La política es el arte de engañarlos. Amigos, buenas noches y bienvenidos. Esto es Homo Politicus en este domingo, donde abordamos un tema importante en esta noche. Pepe, qué gusto saludarte, bienvenido. Lo propio, Paola, igual bienvenidas a nuestras invitadas. Y bueno, el papel de la mujer en la historia boliviana siempre ha sido protagónico, pero quizá en la política ha sido permanentemente relegada. Este y otros temas en Homo Politicus. Así que quiero dar las muy buenas noches a Jimena Costa, analista, quien nos acompaña de la casa. Bienvenida, Jimena, Claro, qué gusto tenerla. Paola, Pepe, estimadas colegas, buenas noches a todos, gracias por la invitación. Doctora Paola Barriga, bienvenida, gracias también, usted amiga también de la Casa Televisiva, gracias por estar junto con nosotros. Muy honrada, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, Paulita, Pepe, y acá también a quienes nos acompañan hoy día, porque para mí es un honor siempre compartir con todos ustedes. Y también está Gabriela Murillo, primera vez que nos acompaña en el Homo Politicus. Gracias por aceptar esta invitación también en una noche en la que vamos a hablar de temas esenciales que tienen que ver con la participación de la mujer en la política. Muchas gracias por la invitación, Paola, Pepe, y un saludo cordial a Jimena y a la doctora Barriga. Arrancamos. Arrancamos, y si me permiten, yo quisiera, estamos en época electoral y bueno, tiempo de listas, de borrones, de cuentas nuevas, bueno, en fin, aprovechamos la presencia de la licenciada Gabriela Murillo, de la Coordinadora de la Mujer, para entrar de lleno al tema y referirnos que al menos 7 organizaciones políticas han presentado listas incompletas con una trampita, si vale el término, en el hecho del tema impar y par, donde tiene que haber la alternancia entre hombre y mujer. Explíquenos, por favor, bienvenida, licenciada. Gracias, Pepe. Sí, bueno, desde la Coordinadora de la Mujer hemos sacado un análisis de la primera inscripción de candidaturas y alertando el riesgo que corre nuestra próxima Asamblea Legislativa de no ser una asamblea paritaria, ¿no? Si bien la Cámara de Senadores, el órgano electoral, ha tomado la previsión de en el reglamento poner una obligatoriedad de que de los 9 departamentos al menos 5 sean encabezados por mujeres, no ha pasado lo mismo en las diputaciones plurinominales. Es así que hay organizaciones políticas que han inscrito de los 9 departamentos 8 encabezados por hombres. ¿Cuál era la obligatoriedad en las diputaciones plurinominales? Que en aquellas que tengan un número impar de circunscripciones plurinominales, el caso de Cochabamba y el Beni, sí estén encabezadas por mujeres por el principio de paridad. Sin embargo, por ejemplo, la agrupación, la alianza Súmate, que se entendería que su fuerte está en Cochabamba, ha dicho no tengo los suficientes candidatos, solo voy a inscribir 8 y como ya no es impar, encabezo mi lista con un hombre. Lo mismo lo hizo en Beni. Intencional, si se quiere, manipulación intencional. Esa es una apreciación subjetiva. Lo que nos dicen los números en este momento, que la mayoría de las organizaciones políticas han inscrito hombres encabezando las listas en las diputaciones plurinominales. Eso nos va a dar como resultado, o nos está dando como resultado, el riesgo de que la próxima Cámara de Diputados no sea paritaria. Y es un logro, una conquista que hemos alcanzado desde el movimiento de mujeres en Bolivia para tener al menos una paridad numérica en la Asamblea Legislativa, la cual ahora está en riesgo. ¿Qué dice usted, Jimena, frente a ese panorama? ¿Cómo lo ve? Usted ha trabajado en el legislativo y ha sido una de las diputadas que precisamente ha sobresalido dentro de ese marco con una línea de acción. Pero, ¿qué pasa frente a este panorama hoy? Gracias por tu apreciación, Paola, pero las tendencias nos muestran desde que hay la reforma, desde la primera cuota del 30%, que las organizaciones más patriarcales son los partidos políticos. Se resisten a poner a las mujeres y buscan a las obedientes y sumisas, o a la esposa, o a la cuñada, o a la comadre, a la pariente, para ponerlas en lista, cumplir con la cuota y que dejen a los hombres seguir mandando. Como un adorno. En muchos casos. La pregunta es cuántas mujeres aceptan entrar como adorno y cuántas no. Cada vez hay más mujeres que asumen su rol de liderazgo.
otras que no. Yo les llamaba las floreros siempre, ¿no? Que se sientan y sonríen, así bonitas ante la cámara y bien obedientes. Y esperan la hora de comer. Igual que hombres que entran a no hacer nada, o hay otros que sí hacen gestión, pero a las mujeres les ponemos la lupa. No a los hombres. Estamos aquí hablando de la participación de las mujeres. Quiero un día que me inviten a hablar de la participación política de los hombres. Vamos a agendar eso. Porque siempre hablamos de, ay, ¿cómo lo hacemos las mujeres? ¿Nos dejan o nos dejan? Como si todos los hombres, por ser hombres, fueran buenos representantes. No es verdad. Como en las mujeres hay buenos y malos, hay otros hombres que también son floreros, que no hacen absolutamente nada. Pero la tendencia tiene que ver con la crisis. En los momentos de crisis, Zabaleta decía, la realidad es como un libro cerrado. Y la crisis permite abrir y ver lo que hay dentro. Estamos en una crisis. Y lo que nos está mostrando la crisis, que persiste el patriarcalismo, que persiste el patriarcado, que sigue habiendo machismo y que por tanto mientras puedan los jefazos patriarcas van a evitar la paridad. Pero este no es un asunto de hombres y mujeres. Este es un asunto de la democracia. Somos la mitad y más, un poquito más de la población. Tenemos derecho a una representación proporcional. Punto. Si hay más jóvenes, deben haber más jóvenes también en la representación. Es decir, no es que nuestro derecho y lo logramos. No, es así. En la democracia la representación debe ser proporcional. Exigirles que sean mejores mujeres que hombres. ¿Por qué? ¿Por qué? Como si todos los hombres fueran buenos. Entonces hay hombres pésimos, también hay mujeres pésimas. Pero lo que sí debemos exigir es tener los espacios proporcionales a nuestra presencia en la composición demográfica. Y los partidos no es que no lo entienden, no lo apoyan, no lo procesan, no les interesa. Porque mujeres como las tres que estamos aquí, y a vos más te voy a incluir, no obedecemos lo que nos digan. No somos, ya sí, lo que tú digas voy a hacer, como muchos hombres yuncus hacen. Las mujeres somos más problemáticas. ¿Por qué? Porque nos damos nuestro lugar. Cuando lo asumimos, cuando no somos florero. Entonces no les gustan tenernos en las listas. Les gustan las mujeres sonrientes, obedientes y calladas. Y esas no son la mayoría de las mujeres. La mayoría de las mujeres somos, aquí estoy y me doy mi lugar. Así es. Lo que me parece genial. Gracias, Jimena. El patriarcado llega a límites insostenibles y muy cuestionables cuando concejales electas, asambleístas electas, hablamos fundamentalmente de provincias, han sido obligadas a renunciar, ¿verdad? ¿Cómo percibe usted esto, doctora Barriga? Claro que sí, hemos tenido escenarios realmente dramáticos sobre el tema de la participación de la mujer, ¿no? En todos los escenarios. Desde ya para una mujer es complicado estar en un escenario político. Lamentablemente entre mujeres no nos apoyamos. Entre los hombres sale un hombre y todos lo apoyan, sean hombres o mujeres. Pero en el caso de las mujeres nos defenestramos entre nosotras mismas. Y el INE, para esta gestión, ¿qué nos dice? De que de 10 votantes, 9 son mujeres. Entonces esta gestión va a definir una mujer quién nos va a gobernar. Y solo tenemos una mujer como representante a la presidencia, no tenemos más. Ningún otro partido ha querido hacer, como bien decía, este tema de poder tener hombre-mujer, hacer una paridad, darle la oportunidad en uno de los partidos que puedan enlazarse y que de alguna manera puedan lograr alguna definición para el país, pero lamentablemente no tenemos esos escenarios y hemos tenido que sufrir por muchos temas de violencia a las mujeres en este tipo de escenarios. Espero que ya esto se haya ido madurando, pero ha sido muy complicado de que la mujer pueda salir al frente. Hoy día, si bien en estadísticas nos dicen que sí tiene que existir la paridad 50-50, pero como dicen, nos estamos en ese riesgo de que no ocurra eso, que es lo más probable y que es muy lamentable para un país que además tiene una demografía muy creciente en cuanto a la participación de la mujer.
Queremos saludar también a quien se une a esta mesa de trabajo, diputada Pachacute, bienvenida, gracias por acompañarnos. Conversábamos acerca de ese rol, de esa paridad que debería existir, según dice al menos la norma. ¿Qué dice usted? ¿Cómo ha visto la elaboración de las listas, por ejemplo, en torno a este tema? Muchas gracias por la invitación, saludar a todo el país, es un gusto de estar en este programa. Y bueno, yo creo que es muy importante la reivindicación de las mujeres, al igual que de la juventud, dentro del espacio político partidario. Sabemos que Bolivia carece de institucionalidad partidaria y en ese sentido es que el Estado boliviano se ha mostrado un poco patriarca, hay que reconocer ese aspecto desde hace años, no simplemente de este momento. Incluso yo diría que ha habido una demagogia puro de la izquierda de quererse aprovechar de la lucha, de la reivindicación de las mujeres. Ahí está en tiempos de Carlos Palenque, Remedios Loza, me parece una mujer muy interesante, un perfil muy interesante. Entonces, la lucha, la reivindicación de las mujeres no viene pues de un partido político, viene de nosotras las mujeres. Han habido, por ejemplo, cuestionantes a la ley 348, en la cual ha sido una lucha de las mujeres. Puede ser que esté re mal formulada, re mal planteada, pero es un avance positivo. Entonces, el tema de la democracia paritaria en Bolivia todavía es un proceso, querida, no está totalmente plasmado, si bien hay normativas que dicen chicata, equidad, pero la paridad todavía es un proceso y es algo que hay que reconocerlo y hay que ser muy cuidadosos también. Yo que he estado en la Comisión de Justicia Plural para ver el tema de las elecciones judiciales y asimismo la Comisión para la elección del Fiscal General del Estado, a mí, Jimena, Paola, ¿no? Me hubiera encantado tener una mujer Fiscal General del Estado, que hace años no lo tenemos. Sin embargo, por distintas cuestiones que comparto con Paola, a veces somos nosotras las mujeres las mismas que nos damos un puñal en la espalda. Así es. Gabriela, me gustaría hacer otra consulta. Teniendo en cuenta que esta ley de cuotas, la paridad y la alternancia ha sido evadidas, si se puede decir, y no podemos comprobar si han sido intencionales las inclusiones en las listas de los varones, ¿se puede hacer algún cuestionamiento, reclamar algún órgano pertinente del Estado para cambiar esto o ya es asunto y materia cerrada? Voy a responder primero y luego voy a reaccionar a Jimena. Hemos mandado una nota al órgano electoral. Al final el órgano electoral es un órgano del Estado y no se ha estado comportando como tal. Ha estado subsumido por los otros órganos, esperando las respuestas de otros órganos, pero esperamos que el órgano electoral asuma su rol como órgano y una de las competencias principales que tiene este órgano es garantizar la participación política, los derechos políticos de hombres y mujeres, pero en este caso estamos hablando de la oportunidad de que mujeres cumplan ese derecho por un tema de democracia, y ahí quiero enlazar con lo que decía Jimena. Pero antes, perdón, si hacen esta observación, representación legal, sí, ¿puede dar lugar a cambios? El órgano debiera rechazar estas listas y pedir a cada una de las organizaciones políticas que rehaga sus listas bajo estos criterios. No lo van a hacer. No lo van a hacer. No lo van a hacer. Entonces, nuestro rol desde sociedad civil es denunciarlo, exigir al órgano y esperar que en algún momento el órgano asuma su responsabilidad como tiene que hacerlo. Y un trabajo muy de incidencia también con los partidos políticos para que de alguna manera respondan a esto, ¿no? Que dejen de ser estas estructuras patriarcales que hasta este momento lo son. Y sí, porque definitivamente el tema del fortalecimiento de la democracia tiene que ver y pasa por un tema de representación y de proporcionalidad, porque sin mujeres no hay democracia, y eso es lo que no entienden los partidos políticos. Yo escucho mucho porque les preguntan a los dirigentes, les dicen, ¿por qué no están, por qué no han encabezado listas con mujeres? Y es que no se animan las compañeras, es que las labores del hogar... Y no es un tema de que nos den la oportunidad, y ahí escuchaba a la doctora Parriga que les den la oportunidad de ser parte del binomio. No, ellos no nos tienen que dar esa oportunidad, nosotras, o sea, es nuestro derecho. Los partidos políticos deben dejar de ser barreras patriarcales para la participación política de las mujeres. Dentro de la ley 1096 se dice que cada partido político debe garantizar, debe promover el liderazgo de las mujeres al interior de los partidos, y muy pocos lo hacen, muy pocos tienen la intención de hacerlo. Hay algunos
Vemos, por ejemplo, que han puesto dentro de su estatuto el hacer una escuela de despatriarcalización. Esperemos que realmente lo cumplan y lo hagan. Y si bien es cierto que este problema no es de ahora, como lo decía la diputada, estas elecciones nos plantean un hito bien importante, porque se cuestiona el tema de la ley de paridad, la ley electoral en términos de paridad. Antes todos decían y tienen el discurso políticamente correcto de decir, no, sí queremos que las mujeres participen, pero ellas no quieren, por lo menos lo decían de boca para afuera. Pero ahora tenemos toda una arremetida de discursos conservadores que nos dicen, no, pues las mujeres que se quedan nomás en su casa, le hace bien a la familia que las mujeres no estén en la política. Otros temas del discurso que dicen, ¿para qué las mujeres quieren paridad? ¿Por qué tiene que ser obligatorio? Las mujeres deberían llegar ahí por mérito, al igual que los hombres. Y ahí viene lo que dice Jimena, la vara con la que nos miden, ¿no? Dicen, ¿para qué han querido estar pues en la Asamblea? Para esos escándalos que han hecho en la Asamblea Legislativa, sin desmereciendo todo el trabajo que han hecho excelentes diputadas, asambleístas a lo largo de todas estas gestiones legislativas. Una crítica muy fuerte a esta última Asamblea Legislativa ha sido todas las peleas que han habido y dicen, han sido pues protagonizadas por mujeres, cuando evidentemente hay una instrumentalización del cuerpo de las mujeres. Pero no es la misma vara con la que se los mide a los hombres. En varias entrevistas es, ¿y para qué quieren pues estar las mujeres ahí? ¿Por qué no les preguntan eso a los compañeros? No nos miden igual. Ese es uno de los defectos, y otro de aquellos es que todavía vivimos, doctora Barriga, en un sistema donde hay acoso político. El claro caso, quiero ponerlo en la mesa de debate, de lo que ha ocurrido en el movimiento Tercer Sistema, con Maciel Terrazas, Félix Pazzi. ¿Cómo se ve esto? Definitivamente existe, y no podemos tapar con el dedo este tipo de violencia, ¿no? Y efectivamente esto va desde los escenarios internos de los partidos. O sea, efectivamente como mujeres nosotros sí podríamos decir, sí, quiero participar, aquí estoy, y al final quiero servir a mi país desde donde estoy como mujer y tengo las capacidades y los conocimientos necesarios para hacerlo, pero lamentablemente los partidos no se aperturan a un tema de que la mujer pueda participar. En este tipo de casos, por ejemplo, de Tercer Sistema, en otros partidos teníamos ese nefasto candidato Chi, por ejemplo, que decía, no, las mujeres deben estar en la cocina, no pueden estar en este escenario. Una persona con la que no se podía, en 2019 tuve que renunciar justamente a la candidatura a la vicepresidencia porque íbamos con Jaime Paz y luego lo impusieron a él, pero era una persona intratable porque además minimizaba el tema de la mujer y el escenario de que también su cultura generaba de que él no pueda admitir a una mujer dentro de este tipo de escenarios. Entonces, este tipo de hechos que nosotros lo estamos viviendo y lo he vivido muy de cerca, debemos también analizarlo desde la perspectiva en que desde el interior de cada uno de estos partidos no se aperturan a una participación de un liderazgo de mujer. Efectivamente, como bien decía Jimena, o sea, el tema de la mujer es más rebelde, es más de lucha, es más de, bueno, yo quiero hacer y creo que esto es correcto, y por eso es que hemos ido avanzando así en la historia como mujeres, porque si nosotros pensaríamos de que efectivamente lo que nos dicen tiene que ser así, nos tienen ahí apagaditas, considero de que no es la participación de la mujer, y la fuerza que ha tenido la mujer en toda la historia de nuestro país y del mundo, obviamente ha sido de rebeldía, demostrar su fuerza y demostrar sus conocimientos y lo que puede dar y lo que puede hacer. Pero considero de que en este escenario político estamos todavía muy cerrados, muy tímidos a que esto pueda ocurrir. Y no porque las mujeres no quieran participar. Conozco muchos escenarios en los cuales la mujer sí tiene toda la predisponibilidad, tiene los conocimientos, tiene la preparación necesaria, pero ni siquiera tomada en cuenta, y todo el sistema te apoca para que no puedas tú surgir, para que ni siquiera conozcan sus nombres. Entonces son escenarios de todo un sistema que se está manejando de esta manera para que la mujer no pueda surgir. Y precisamente ante este sistema, ante este lapidario estado de cosas, el escenario de los partidos políticos, ya se han dado estos hechos de rebeldía, si vale el término, no lo sé. ¿Qué se puede hacer? ¿Se espera unas jornadas continuas de lucha para que verdaderamente la mujer ocupe el lugar que debe ocupar? Una de las palabras que más se escucha cuando se habla de política es la lucha, cuando deberían ser procesos institucionales como el que tenemos los instrumentos.
Estamos tan acostumbrados a la lucha que creo que por eso estamos donde estamos. Solamente ese comentario, porque ahora acá ya han hablado todos al menos 4 o 5 veces de la lucha. De repente la cultura de paz nos ayudaría a combatir mejor este asunto del patriarcalismo. Pero además un cambio estructural de la Sí, familia, de eliminar varias el machismo, cosas hay algo que así. cambiar, Pepe, porque antes de responder tu pregunta, al empezar el programa dice, la política es para engañar. ¿Y para qué querríamos hacer política, mujeres como las que estamos aquí? Creo que es una equivocada percepción de la política. Creo que aquí por lo menos 2 politólogas, abogada Elena, no sé tú, pero la política no es la lucha por el poder, tampoco es para engañar a la gente. La política debe ser el logro de las metas colectivas, para eso sirve la política, para mejorar salud, que si la educación, que si el internet, que si el camino, las metas colectivas, lo que a la gente le interesa para vivir mejor, para eso sirve la política. Entonces, si alimentamos todo el tiempo esa idea de que la política es sucia, es corrupta, es un desastre, ¿por qué las mujeres y los hombres de bien quisieran hacer política? Yo creo que hay que transformar la imagen de la política y pensar realmente en una selección meritocrática. Porque Primero, ahora es no corrupta pensar que la política, política no es corrupta. Los políticos en funciones operadores son políticos. corruptos. La política en sí misma no puede ser honesta o corrupta. Pero eso no es un un discurso ámbito. aplicado a la realidad boliviana. Claro, pero es un ámbito. Entonces, la gente que entra ahora, sobre todo con el MAS, la mediocrización de la política, la corrupción, no es que antes no había, pero nunca de este nivel. Hemos perdido valores. Hay que devolverle la ética a la política y hay que devolverle el rol del logro de metas colectivas a la política para que la gente no diga, no, ¿para qué me voy a meter si es un asco, no ve? Sino que quieras trabajar por tu país, hombres y mujeres. Siempre evaluamos a las mujeres, evaluemos a los hombres. Que entren los y las mejores y no nada más los que tienen a mano los partidos para llenar listas. Yo iría, solución me dices, por un cambio al sistema electoral, aparte de las fórmulas, en cuanto a lo que se llama la forma de votar y la forma de las listas. Tenemos listas cerradas y bloqueadas. Los partidos definen la lista completa y el lugar y las posiciones de los candidatos. Y no puedes cambiar. Votas por presidente y entra toda la lista. Deberíamos tener listas abiertas y desbloqueadas. Ahorita son bloqueadas y cerradas, abiertas y desbloqueadas. Pero eso para que la amerita un gente pacto vote, político, en ¿verdad? esta lista quiero este, en esta lista quiero a esta, en primer lugar quiero al sexto, es decir, el ciudadano que elija y no los partidos, y ahí yo creo que habría Acercarnos a una real democracia. Sí, y además donde decida el ciudadano, no el partido. El partido pone a la mujer en el lugar que quiere ponerla, no en el lugar que le corresponde estar por sus méritos, aunque hay muchos políticos que no tienen ningún mérito, ninguno. Son buenos yuncus, por ejemplo, ¿no? Tira saco, papi, qué lindo has hablado, jefecito, póngalo en primer La política lugar. está llena de ellos, franco. ¿no? Sí, pero nosotros a la hora de votar tenemos que revisar listas donde hay yuncus, no, este partido no, nos vamos a quedar sin partido, pero vamos a promover el cambio. Si el ciudadano decidiera con listas abiertas y desbloqueadas, yo les apuesto que los ciudadanos van por la meritocracia, por la mejor gente, por la más capaz, y no por pedófilos, corruptos, avasalladores, violadores, incluso de menores. Yo tenía de colega un diputado, Jacinto Vegas, del Chaco, acusado de violar a 2 niñas. Llegó a diputado uninominal. Le votaron estando con el proceso. Después de 2 años y medio o 3 años de ser diputado salió la sentencia y tardaron más de 1 año en ejecutoriarla. Esos diputados eligen con su voto si no revisan las listas, revisten a hombres y mujeres, estimados electores.
¿Qué dice usted, diputada, frente a ese panorama? ¿Cómo mira usted las posibles soluciones frente a que es un tema que hay que poner en la mesa del debate? Y teniendo en cuenta que usted está adentro de ese sistema político. Sí, yo sé que la sociedad ha condenado, ¿no?, al Parlamento en decir que es el peor Parlamento. Yo no lo diría así. Gracias a este Parlamento, gracias a la comunidad ciudadana, hoy los ciudadanos de a pie saben las atribuciones específicas de un senador, de un diputado uninominal, plurinominal, diputados supraestatales, diputados especiales. Gracias a esta bancada, que lo hemos dicho durante estos casi 5 años, socializando con la sociedad en su conjunto, diciéndole que cuando eliges un presidente no estás eligiendo a una persona, estás eligiendo a quién va a ser tu diputado, quién va a ser tu senador, quién va a ser el ministro, el viceministro, y eso creo que es muy importante, esa tarea que hemos hecho. En el otro punto, la instrumentalización de las mujeres. Estoy de acuerdo, pero ¿quién lo ha hecho? Se llama movimiento al socialismo, ¿no? En nuestra bancada, por ejemplo, cuando había conflictos internos, las mujeres del MAS iban a tomar la palestra, iban a atacar, nuestros colegas asistían, pero ahí hay un detalle: si me toca un hombre, denuncia. Y es por ello que incluso en nuestra bancada decían: compañeras, ustedes tienen que ir. Eso es algo malo, sí, estoy consciente. Pero nosotras como mujeres no deberíamos de haber permitido eso. Ese uso. Claro. Ese uso, permitir la instrumentalización. Yo le diría a los varones: colegas, vayan también ustedes, pues no, acá nadie va a ir, no se trata de quién ataca y quién no, creo que todos somos iguales. Por otro lado, el legado que dejamos nosotras como mujeres, la responsabilidad que tenemos. Yo soy alteña, por lo tanto en el Alto nos levantamos 6 de la mañana hasta 1 de la mañana, emprendemos una y otra cosa. Y ese es el legado que tenemos que representar, ¿cierto? Pero si tú haces algo dañino, la juventud, los pueblos indígenas y las mujeres, compañeras, no tenemos perdón en un sistema machista. Los varones sí pueden decir, sí se pueden beber una copita de vino o demás, pero nosotras no. Ese es el rol que tenemos, hay que ser muy claro. Lo tenemos que cambiar, sí, pero un país se construye con equidad, hombres y mujeres, y aquí no se trata de que hay que aniquilar a los hombres, no. Por otro lado, yo decía, no hay en Bolivia institucionalidad partidaria, como lo hay en Uruguay, como lo hay en Argentina, en Chile, en Ecuador, incluso en Perú. ¿Qué es la institucionalidad partidaria? Es la formación política, es decir, antes de ser diputado, de ser senador, de ser ministro, estos partidos políticos van formando desde la juventud, sea varón o mujer, conociendo políticas públicas y fortaleciéndose en democracia y sobre todo en el conocimiento, en el manejo desde el Ejecutivo, Legislativo, Judicial y hasta el Tribunal Supremo Electoral, cosa que en Bolivia se ha destrozado por completo. Nosotros como comunidad ciudadana, ¿cuánto nos hubiera encantado implementar economía naranja, turismo, cultura y entre otros? Pero no se nos permite. Compañeras, Paola, Jimena, a mí en Patacamaya, en una invitación, ¿no? Compañera, no la podemos invitar a usted porque no es del MAS. Esta invitación es solo para diputados del MAS o solo para el MAS. Así me han restregado en la cara. Entonces en Bolivia no hay esa institucionalidad partidaria, no hay ese respeto, por lo tanto existe mucho el presidencialismo prácticamente, ¿no? ¿De qué lado del poder estás? Y si no estás en el poder, por eso en el Alto, ahí está la diputadita de derecha. Soy la única de comunidad ciudadana. El resto de los 29 diputados en La Paz, 23 casi son del movimiento al socialismo. De 4 senadores, 3 son del movimiento al socialismo. Y todos los días, compañeras, en el Alto, Pacha, gracias a nosotros, tú eres diputada. Falso. El Alto, 20 años, ha votado por diputados unis por el movimiento al socialismo. Y la oposición hemos hecho todo lo posible de socializar y de que hoy se conozca. Hoy Bolivia está más despierta que nunca y son tan perfectos, ¿no? Porque en los binomios le pones experiencia, le pones juventud, que no lo conocemos. Le pones a un adulto que es un viejo político. Entonces tenemos una sociedad, desde mi punto de vista, muy disconforme y eso es algo que me preocupa. Otro puntito, tal vez ya no me van a dar la palabra. El 2030 se viene la verdadera renovación, con nosotras las mujeres y con la juventud. En estos momentos Bolivia necesita de gente con experiencia, más allá del tema de mujer o no, necesitamos gente con experiencia, pero sobre todo necesitamos institucionalizar la política con las mujeres, con los hombres y con la juventud. Gabriela, desde la Coordinadora de la Mujer, ¿cómo apuntar, si es que coincide con los conceptos de la diputada, a una institución partidaria, institucionalidad partidaria más bien?
Considero que la ley 1096 nos da un punto de partida. Está en proceso de implementación y ahí, como repito, se les ha obligado prácticamente a los partidos políticos de tener un régimen de despatriarcalización, que al menos sus directorios, sus directivas sean paritarias, que promuevan procesos de formación política y de fortalecimiento al liderazgo de mujeres al interior de los partidos políticos, y esperemos que esto vaya funcionando. Sin embargo, yo escucho hablar a los candidatos a la vicepresidencia y realmente me preocupa qué rumbo está tomando nuestro país, ¿no? Candidatos a la vicepresidencia que no saben qué hace el órgano legislativo o que tienen propuestas superficiales, como decir voy a volver sexy a trabajar en el Estado. Entonces, creo que es un proceso, no es de la noche a la mañana, es un proceso, y como todo en nuestro país, creo que necesitamos instituciones también fuertes. El órgano electoral, repito, tiene que tomar un liderazgo y debe comportarse como un órgano del Estado para hacer cumplir la ley 1096, o sea, eso es fundamental. Y respecto a la propuesta que planteaba Jimena, creo que es interesante, pero tenemos un sistema semiabierto, te diría. Las diputaciones uninominales elegimos por el candidato uninominal y ahí nos elige la meritocracia, porque las mujeres además no estamos en igualdad de oportunidades, ¿no? Cuando se destinan recursos para las campañas, ¿cuáles son las campañas que más recursos les ponen? Son a las campañas de los hombres. Los hombres tienen más tiempo para hacer campaña además, porque necesitamos reformas estructurales en nuestro país, no solamente el sistema político. Vivimos en un sistema patriarcal que históricamente nos ha dado el rol reproductivo en nuestras casas. Entonces tenemos casos como los que decía la diputada, mujeres que se duermen a la 1 de la mañana y se levantan a las 6 de la mañana porque tienen la doble, la triple, la cuarta jornada, porque mientras nosotras estamos aquí en una entrevista tenemos que estar pensando si están pasando clases nuestros hijos o tenemos que estar haciendo otro tipo de cosas por el rol histórico y los estereotipos que nos han impuesto a la sociedad. Entonces, sí funcionaría un sistema abierto si estuviéramos en igualdad de oportunidades, donde mujeres y hombres tengan la misma posibilidad de hacer candidatura y realmente la ciudadanía pueda escoger a la mejor posición, conociéndolos y conociéndolas. Pero en este momento, y la experiencia de las diputaciones uninominales, y tú misma lo dijiste, Jimena, nos dan como resultado que un violador de 2 niñas haya sido elegido de manera directa en una circunscripción uninominal. Hay un punto que quisiera aprovechar, que ahora se está hablando bastante de las listas, y yo decía, ¿no? La lista, las franjas de seguridad las definen los partidos políticos, no el ciudadano como tal. Ahora, el Tribunal Supremo tiene una responsabilidad de cruzar información. Yo tanto vi en las judiciales como en la elección del fiscal general del Estado, es por ejemplo la sentencia ejecutoriada, y había postulantes que hasta 200 denuncias tenían, pero ni una con sentencia ejecutoriada. Entonces también nuestra constitución política del Estado está mal planteada. Creo que hay que ver aspectos de modificación. Yo he visto muchas falencias, incluso en el idioma originario. Algunas universidades valen y otras no. Pero ¿de qué te sirve si ni siquiera hablas? Entonces, ahora el Tribunal Supremo Electoral tiene toda la responsabilidad de cruzar información, y esperemos que lo haga con casi, yo sé que son casi 5.000 postulantes si sumamos de los 10 partidos. Pero es muy importante esa responsabilidad, porque no quisiéramos tener un parlamento con esos antecedentes. Había una candidata de Samuel, por ejemplo, que renunció. Yo creo que está mal que renuncie. Tú tienes que demostrar la inocencia. Tú te vales por el derecho político, y una cosa es tu padre, tu familiar, pero aquí debería de haber también esa investigación y cruzar información. Ese es el rol que le toca ahora al Tribunal Supremo Electoral. A mí me preocupa mucho. Hay muchos candidatos que tienen denuncias, pero están en las franjas de seguridad y van a ingresar y van a ser futuros parlamentarios. ¿Qué dice usted, doctora Barriga, en torno a ese tema? Gabriela decía un punto importante: no vamos en igualdad de condiciones a esa elección. ¿Qué pasa en la formación de esas listas bajo su criterio? Definitivamente el tema de los requisitos que impone el Tribunal Supremo Electoral son requisitos quizás muy elementales. Hemos tenido, por ejemplo, a Evo Morales, que tiene nacionalidad argentina, se ha probado que es argentino, por eso es que inclusive él ingresa allá, se refugia allá.
Pero acá en Bolivia, el momento que tenían que haberle pedido por lo menos su certificado de nacimiento, no lo hacen, porque no está dentro de los requisitos. Cuando le piden libreta militar, él apertura este otro escenario para que puedan comprar esa libreta, lo que antes era un delito, pero hoy día ya se ha normalizado, ya es legal. Entonces, este tipo de requisitos que en su momento lo habíamos reclamado, por ejemplo, el caso de Chi, han cambiado la constitución política del Estado en la constituyente, porque antes establecía la Constitución de que para ser presidente de tu país tenías que ser nacido en Bolivia, pero ahora le cambian a nacionalizado. ¿Y a quién le convenía? Por eso es que Chi se quería postular a la presidencia y lo hizo, ¿no? La gestión 2019. ¿Por qué lo hizo? Porque ahora la Constitución establece que puede ser un nacionalizado. Imagínense, es una aberración absoluta para un país que se precia de un patriotismo neto. O sea, no podríamos nosotros tener, cuando existen tantos bolivianos nacidos en Bolivia que tienen todas las capacidades para poder gobernar nuestro país, pero sí podríamos aperturarnos a este hecho. ¿Por qué? Porque justamente a Evo Morales le convenía ese escenario. Entonces, toda esta destrucción y esta deformación, si se quiere, de un sistema que debería más bien ir complementando el tema de la paridad, el tema de tener personas capacitadas, etcétera, no está encauzado con el tema de los requisitos, y eso lo había observado. Y precisamente para fortalecer esta lucha contra el patriarcado, salvar algunas inconsistencias, ¿se puede ameritar algunos cambios a nivel jurídico, a nivel de las leyes? ¿Qué piensa usted? Claro, es que tenemos que trabajar en conjunto porque es un esquema además estructural. Por ejemplo, y lo que bien decía, en el caso de las mujeres, por ejemplo, después de la pandemia, después del 2021, el 98% de fallecidos eran hombres. Pero no existe una sola política de Estado hasta el día de hoy que haya protegido a esa mujer, a esa mamá que al día siguiente tuvo que levantarse con sus hijitos y empezar a trabajar o empezar una nueva vida después post-COVID. Hoy día deberíamos tener otro tipo de esquema, inclusive en esta admisión de mujeres, porque estamos ante otro escenario post-COVID, un escenario en el cual la mujer efectivamente tiene muchas más labores y que tiene que cambiar, tiene que mejorar, tiene que darle más oportunidad. No es fácil ser mujer, no es fácil estar al frente trabajando, no es fácil además salir en campaña, como bien decía, porque es muy distinto el rol de la mujer como el del hombre. Entonces, estas complejidades deberíamos disminuirlas y tratar de que esto mejore. Y obviamente eso va acompañado de una normativa, pero lamentablemente la normativa nunca se la cumple a cabalidad, ¿no? Estamos viendo que quienes hacen cumplir, eso es lo que conversábamos con Jimena Lingresa, de qué te sirve tener normas, pero si quienes van a ejecutar esas normas no tienen las condiciones objetivas de poder ejecutar como correspondería esa normativa. Entonces, quizás con más normas no, pero sí tendríamos que ir beneficiando el trabajo y la función de la mujer. Pero yo quiero Adelante. opinar. Siempre estamos lamentándonos de la situación de las mujeres. Ese victimismo no nos hace bien para nada. En Bolivia hemos avanzado años luz en los últimos 40 años de la democracia. Hay países en Medio Oriente, en el norte de África, donde la esclavitud sexual es la norma, donde a ver si llegan el 13% al Parlamento, donde no pueden quitarse el velo. Y a pesar de la violencia, tenemos muchas normas de protección a las mujeres. Bien, la ley no se cumple, pero al menos hay leyes. Y en política, la participación política de la mujer, estamos bastante bien comparativamente. Hay que hacer análisis comparativo, no solamente mirarnos el ombligo. Hemos llegado a tener más mujeres que hombres en el Parlamento. Cuando yo estaba, era el 53% de mujeres. Presidenta de la Cámara, Gabriela Montaño. Las 3 jefas de bancada, en el PDC, en UDE y en el MAS, mujeres. Las secretarias de comisiones y comités, la mayoría mujeres. Hemos acabado siendo decisoras. Cuando se aprobó la ley de organizaciones, estaba la Katia Uriona en el Tribunal Electoral. Estaba la Gabriela Montaño en el Parlamento. Teníamos otra, no me acuerdo ahorita cuál, mujer en el Ejecutivo.
Y las mujeres en diferentes lugares y de las distintas bancadas, porque ahí estábamos la Susana Rivero y yo, que éramos adversarias, pero en el tema de mujeres era la misma agenda. Hemos hecho esa ley, que es una ley que puede ayudar a cambiar las cosas. Entonces veamos el avance, no veamos solamente lo que falta. De las actuales legisladoras, yo les podría afirmar que las mejores han sido mujeres. Pocos nombres de hombres nos acordamos solo de los que hay del Héctor Arce, porque le pusieron su número como acompañante y encima lo denunció. Leonardo Loza, que siempre anda tratando de decir que no es narcotraficante. ¿Qué se llama ese tan chistoso del MAS que ahorita no me acuerdo? Rolando Cuellar. ¿Ves? Digo chistoso, ya sabes quién es. Por eso nos acordamos de los hombres. Pero cuando se trata de las mujeres, y sobre todo las de oposición, discúlpenme, la Cecilia Requena de CC, la Luisa Nayar, la Luciana Campero, la Andrea Barrientos, la Toribia Alero. Miren, podríamos hacer una larga lista. Las mujeres que participan y deciden no ser floreros y asumir su rol y tener una agenda de mujeres, están brillando. No miraremos solamente lo que falta avanzar, veremos todo lo que hemos avanzado. La Erika Brockman me contaba que cuando ella entró de senadora, que fue una de las primeras, no había baño de mujeres, por ejemplo. Tenían que prestarse, eran dos. El baño del presidente del Senado, porque ni siquiera había un baño. ¿Qué? Mirta Quevedo también seguro era la otra. Seguramente. Entonces no vino después la Mirta Quevedo, la Erika fue de las pioneras. Pero ¿a dónde voy? Que los cambios son tantos y tan importantes que ahora estamos discutiendo que si encabezamos la lista o no. Antes era a ver si hay una mujer en lista. Entonces, yo creo que parte del cambio que debemos producir aquí es el abandonar el victimismo y mirar cuán bien estamos comparativamente, incluso a los países que nos rodean. No estoy pensando solo con Medio Oriente. Hemos avanzado mucho, falta que las mujeres que llegan tengan una agenda de mujeres. Que nos demos nuestro lugar con nuestras propuestas, lo que decíamos a un inicio, que no estemos de adorno, calladitas, rellenando la lista, sino que parta de una acción nuestra. No es solo llegar, pueden haber más mujeres que hombres. Si no hacen nada, ¿para qué? Necesitamos que las mujeres que llegan, pero tengan una agenda para las mujeres, eso va a ayudar a más cambio. Pero además, y yo presenté una ley en ese sentido, y así me han hecho los del MAS. Tendría que aplicarse la cuota en otras instituciones y que no sean partidos. En los sindicatos no hay cuota. Puede haber en un sindicato gremial 800 mujeres, 7 hombres y lo eligen ejecutivo al hombre, ¿no? En la Confederación de Empresarios Privados, ¿cuándo preside una mujer? La Central Obrera Boliviana menos. La Federación de Fútbol. ¿Por qué no hay cuota en todas las instancias que se eligen a las directivas? Solo se aplica la cuota para el Estado y para los partidos. Y en la próxima gestión volvé a meter mi ley y les paso el número. Tendría que haber cuota en todas las instancias de representación electivas, incluyendo en los sindicatos, en los mercados, en las juntas vecinales. Ahí vamos a ver en la mitad de los lugares a las mujeres. Si es solo en el Parlamento, 160 diputadas, ya 80. En el Senado 36, 18. En las asambleas departamentales 20 en cada una. No es nada. Necesitamos que se aplique la paridad en todas las instancias que se eligen a nivel de sociedad civil también. Ahí decía, diputada, si me permite, tenemos presencia en el Senado, por ejemplo, pero no hemos tenido capacidad de elegir una presidenta de la Cámara de Senadores dentro de esta gestión. Hemos repetido a un Andrónico Rodríguez con un gran talento, para muchos, no decir nada. Un gran talento para no decir nada. ¿No? Claro. Entonces, nos falta darnos ese lugar para nosotras poder exigir y decir, momentito, basta de un Andrónico presidente, por ponerlo como un ejemplo. Tenemos senadoras, mencionaba varias Jimena, que podían haber hecho mucho mejor ese rol. Por eso yo decía,
Cuando tú asumes un cargo, tienes que hacerlo con representatividad, pero sobre todo con responsabilidad, porque el día que lo hagas mal va a ser un lastre. ¿Y qué es lo que se suscitó? Una Áñez manejada por Arturo Murillo, tenemos en el Alto una alcaldesa mujer, 80% de reprobación, porque quizá dijo cosas que no debería haberlo dicho. Y por otro lado, dentro del Congreso, 5 años donde Comunidad Ciudadana puso, Carlos Mesa, a mujeres en primera línea. ¿Qué queríamos en el Congreso con ese cambio? Carlos Mesa entendió a Bolivia, mujeres, jóvenes, inclusividad, representatividad, a quienes representamos. Pero yo escuchaba mucho en la gente, Pacha, ¿a quiénes nos representan ustedes? Comunidad Ciudadana no me representa. ¿A qué me voy, Jimena? Que teniendo una bancada de mujeres políticas, debería de haber asumido pues una mujer, eso una te iba Cecilia, a decir, Carlos Alarcón. Pero estamos hablando del Senado, como el Andrónico. del Senado. Y cuando tú decías, son excelentes legisladoras, perfecto, pero les ha faltado pueblo, les ha faltado calle, sentarse con nuestra gente. Eso es el cambio estructural que necesitamos, hay que darle un plus. Y yo condeno rotundamente, y ojalá que me encuentre con Andrea Barrientos, con Cecilia Requena, porque han permitido que un Andrónico, hijo del Chapare, haya estado 5 años como presidente del Senado, que no es cualquier cosa, Jimena, no es cualquier cosa, Paola, ser presidente de un Senado. En la directiva de diputados, nosotros fuimos siempre por la renovación, intentamos las compañeras, al igual que tú, mujeres, bancada de mujeres, asumir la presidencia en diputados, pero ahí está la división pues de los masistas, que les jugó en contra, y bueno, pues nosotros poco o nada podemos hacer también, después de tener, Paola, discúlpame, diputados tránsfugas, sea mujer, joven, votando con el MAS, ¿no? Diputados manfredistas que nosotros lo hemos dicho, por eso no hay garantías en política, ni joven, ni mujer, ni indígena. Yo he visto la corrupción en carne propia ahí, como el MAS billetea y nuestros colegas de comunidad aprobando leyes con el masismo, ¿no? Entonces en diputados por lo menos nosotros hemos ido por la renovación. Nadie puede quedarse 5 años como presidente en diputados, tiene que haber renovación. Hubiéramos querido una mujer, pero lamentablemente los espacios y otras cuestiones ideológicas no nos han permitido. Cortito, quisiera reaccionar a ambas. Adelante, por favor, a tiempo de cerrar, por favor, ya nos vamos. Lo primero es que sin duda es importante empezar inclusive celebrando los logros que hemos logrado desde el movimiento de mujeres, pero solamente reconociendo estos logros vamos a poder ver todo lo que está en riesgo, porque repito, esta elección nos pone en riesgo todo lo logrado, y solamente viendo esto logrado vamos a poder ver qué desafíos tenemos hacia adelante. Y lo segundo, la segunda reacción que quería hacer, no queremos una agenda para las mujeres, no queremos una agenda para las mujeres, queremos una agenda país, pero desde nuestra mirada, que tome en cuenta nuestra voz diversa, plural del movimiento de mujeres. Queremos hablar de economía, no queremos que nos digan ya violencia, vayan a hablar las mujeres, porque la violencia es un tema también que nos afecta a todo el país, de manera diferenciada, por supuesto, sobre nuestros cuerpos, pero queremos hablar de economía, queremos hablar de la reforma a la justicia. No es una agenda para las mujeres, es una agenda país desde una mirada plural y diversa. No, me has interpretado muy mal. Yo sé que no es una agenda de mujeres, pero sí la agenda social, los hijitos, la casa. No, me estoy refiriendo a una agenda de mujeres que llegas y no te olvides de todas las que están detrás. Llega una diputada y contrata a 3 hombres para que la asesoren, por ejemplo, ¿no? Una agenda de mujeres en el sentido de que aprovecha los 15 minutos que tienes en ese cargo público para empujar la igualdad, para empujar la igualdad de oportunidades, de ejercicio de derechos y de todo para todas las demás, y no olvidarte del tema cuando llegas al cargo de representación. Así es. Y lo último es, si bien hay algunas compañeras que han estado en el Senado que es posible que les haya faltado calle, pero también les ha faltado apoyo de su partido o de su bancada, ¿no? Yo recuerdo en una oportunidad cuando Andrea estaba en lo máximo de popularidad, de aceptación,
dijo, estoy más cerca Del MAS. Tengo más coincidencias. Tengo más coincidencias que el MAS que con Creemos. El partido fue quien decidió ponerla al refrigerador. Entonces, es esto, la rebeldía que a veces nos castiga. Exacto. Muy bien. Entonces, eso, y muchas gracias. Pero, Me Gabriela, despido. un puntito más. Cortito, La por favor, le doy tiempo a la sí. doctora para que se despida también. Sororidad. Pero hagámosla ya. En espacios políticos, en el trabajo y en Bolivia. Sororidad. Soluciones a este tema de la paridad, de la democracia, se llama educación. Hay que cambiar la Belino Siñani. Religión, ética y moral, principios 348. deben volver a la familia boliviana, a la sociedad Estado boliviana. laico. Doctora, por favor, Muchas su gracias, cierre. a tiempo de despedirme, ha sido un gusto poder compartir con todos ustedes, muchas gracias. Y solamente pedirles a las nuevas autoridades, porque entendemos de que sí van a llegar y sí van a estar nuevamente en una estructura de poder, y que esta estructura sea nueva, sea un renacer también, no desde el punto de victimizarte, sino desde el punto de entender que como mujeres nos tenemos que dar el espacio y nos tenemos que apoyar para que esto pueda funcionar y este bagaje pueda ser más sencillo para todos. Muchas gracias. Quiero agradecerles su presencia en este domingo. Hablar de este tema, ponerlo en la mesa de debate es fundamental. Gracias a las 4 por habernos acompañado. Pepe, nos reencontramos el próximo domingo. El próximo domingo, sin duda muy enriquecedor el programa. Gracias por su presencia y con ustedes, amables televidentes, será hasta el próximo domingo.